Desde los albores de la humanidad, los seres humanos han buscado comprender su lugar en el universo. La pregunta sobre el sentido de la existencia no es solo una cuestión abstracta, sino una que toca lo más profundo de nuestra experiencia cotidiana. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? Estas interrogantes han sido abordadas por filósofos de todas las épocas, desde las perspectivas teológicas y metafísicas hasta las existenciales y posmodernas. Este texto explora cómo pensadores clave han reflexionado sobre el sentido de los humanos en el mundo, destacando las implicaciones de sus ideas en la vida contemporánea. Durante gran parte de la historia de la filosofía, el sentido de los humanos en el mundo estuvo profundamente ligado a la idea de un propósito divino. En la tradición judeo-cristiana, San Agustín afirmó que el sentido de la vida humana radica en buscar a Dios y alcanzar la salvación eterna. En su obra Confesiones escribe: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». Este pasaje captura la idea de que los seres humanos, creados por Dios, sienten un vacío existencial que solo puede ser llenado al restablecer su conexión con el Creador. Para Agustín, toda búsqueda de placer, conocimiento o éxito terrenal es insuficiente, porque el verdadero propósito del ser humano trasciende lo material y reside en la unión con lo divino. De manera similar, Tomás de Aquino retomó la filosofía aristotélica para integrar la noción de un propósito natural en el marco cristiano. Según Aquino, cada ser tiene una finalidad o causa final, y en el caso del ser humano, esta finalidad es conocer a Dios y participar en la bienaventuranza eterna. En su obra Suma Teológica, Aquino escribe: «El fin último del hombre es gozar de Dios». Este pensamiento refuerza la idea de que el sentido de la vida no es subjetivo ni arbitrario, sino que está determinado por un orden cósmico diseñado por una inteligencia superior. Para Aquino, alcanzar este propósito requiere que el ser humano viva en virtud, siguiendo las leyes divinas y naturales que reflejan la voluntad de Dios. Con la llegada de la modernidad, la idea de que el sentido de la vida está determinado por una entidad divina comenzó a ser cuestionada. Filósofos como René Descartes y Jean-Jacques Rousseau colocaron al ser humano en el centro de la reflexión filosófica, enfatizando la razón y la libertad como las bases para encontrar propósito. Rousseau, en su obra El contrato social, propuso que los humanos encuentran sentido en la construcción de una sociedad justa y en la realización de su potencial como seres libres. Para él, la alienación que experimentan los humanos en la vida social puede superarse a través de una relación auténtica con uno mismo y con los demás, basada en la igualdad y la cooperación. Según Rousseau, el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. Esta afirmación pone de manifiesto su visión de que la realización del sentido humano depende de la recuperación de nuestra libertad natural a través de un pacto social que promueva el bien común. Immanuel Kant llevó esta idea un paso más allá al proponer que el sentido de la vida radica en actuar conforme a los principios de la razón y la moralidad. En su crítica de la razón práctica, Kant argumenta que los humanos tienen un deber moral de vivir de acuerdo con el imperativo categórico, es decir, actuar de manera que nuestras acciones puedan convertirse en una ley universal. En palabras de Kant, obra solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta en ley universal. Este principio no solo orienta las acciones individuales hacia el bien común, sino que también otorga a cada persona la dignidad de ser un legislador moral en un universo racional. Para Kant, el sentido de la vida se encuentra en la libertad racional que permite al ser humano trascender sus inclinaciones y actuar como un ser autónomo y ético. El surgimiento del existencialismo en el siglo XIX y principios del XX marcó un cambio radical en la forma de entender el sentido de la vida. Filósofos como Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre y Martin Heidegger rechazaron las nociones tradicionales de un sentido dado y exploraron la idea de que el sentido de la existencia es algo que cada individuo debe crear por sí mismo. Søren Kierkegaard, considerado el padre del existencialismo,
Argumentó que la búsqueda del sentido es una cuestión profundamente individual. En su obra Temor y Temblor, Kierkegaard describe la necesidad de un salto de fe, un compromiso subjetivo y personal con algo que trasciende la razón. Para Kierkegaard, el sentido no puede ser hallado en sistemas abstractos ni en verdades objetivas, sino en la relación íntima entre el individuo y aquello que da significado a su vida, ya sea Dios, una causa o un ideal. La fe es precisamente el paradojo de que el individuo es superior al universal, afirma Kierkegaard, sugiriendo que el sentido de la vida no está en las normas colectivas, sino en las decisiones existenciales que asumimos con autenticidad. Friedrich Nietzsche desafió la noción de un sentido preexistente al proclamar la muerte de Dios, en Así habló Zaratustra. Según Nietzsche, en ausencia de un orden trascendental, los humanos deben asumir la responsabilidad de crear su propio sentido. Su concepto del Übermensch o superhombre representa al individuo que trasciende los valores heredados y define su vida en términos de creatividad y autoafirmación. Nietzsche escribe: el hombre es algo que debe ser superado. Este pensamiento refleja su convicción de que el ser humano no tiene un propósito dado, sino que su sentido radica en la capacidad de reinventarse constantemente y de afirmar la vida en todas sus dimensiones, incluso en medio del sufrimiento. Jean-Paul Sartre llevó estas ideas al siglo XX con su famosa frase: el hombre está condenado a ser libre. En su obra El ser y la nada, Sartre argumenta que, en un universo sin propósito inherente, los humanos tienen la responsabilidad de dar sentido a su existencia a través de sus elecciones. Esta libertad, aunque liberadora, también conlleva angustia, ya que implica asumir la plena responsabilidad de nuestras acciones sin recurrir a excusas externas. Para Sartre, el sentido de la vida no está predeterminado. Es el resultado de cómo vivimos y de las decisiones que tomamos. Martin Heidegger también abordó el sentido humano desde una perspectiva existencial, pero con un enfoque ontológico. En Ser y Tiempo, Heidegger introduce el concepto de Dasein, que describe al ser humano como un ser en el mundo, cuya existencia está intrínsecamente ligada a su relación con el entorno. Para Heidegger, el sentido de la vida surge cuando el individuo reconoce su finitud y vive de manera auténtica, asumiendo su temporalidad y enfrentándose al horizonte de la muerte. Heidegger afirma que ser es ser para la muerte, lo que significa que la conciencia de nuestra mortalidad no debe paralizarnos, sino impulsarnos a vivir de forma más auténtica y significativa. A pesar de las perspectivas que afirman la capacidad humana para crear significado, algunos filósofos han reflexionado sobre la posibilidad de que la vida carezca de sentido en absoluto. El nihilismo, una postura asociada con Nietzsche, pero también presente en pensadores como Arthur Schopenhauer, plantea que la existencia humana es fundamentalmente absurda y carente de propósito. Arthur Schopenhauer fue uno de los primeros en presentar una visión pesimista del sentido humano. En El mundo como voluntad y representación, argumenta que la vida está impulsada por una voluntad ciega que genera sufrimiento constante. Según Schopenhauer, el deseo nunca puede ser completamente satisfecho, lo que condena a los humanos a una existencia llena de insatisfacción. Aunque Schopenhauer no ofrece un sentido trascendental, sugiere que la contemplación estética y la renuncia a los deseos pueden ofrecer un alivio temporal del sufrimiento. Albert Camus, aunque no se consideraba un existencialista, exploró el tema del sentido en un mundo absurdo. En el mito de Sísifo, Camus describe la vida como un enfrentamiento constante entre nuestra búsqueda de significado y un universo indiferente. Este conflicto crea lo que él llama el absurdo. Sin embargo, Camus no aboga por la desesperación. En cambio, propone la rebelión como respuesta. Al aceptar la falta de sentido último, podemos encontrar libertad y crear nuestro propio propósito en el acto de vivir. En el siglo XXI, la pregunta por el sentido de los humanos en el mundo sigue siendo central, pero ahora se aborda desde perspectivas más pluralistas y prácticas. En lugar de buscar una respuesta universal, muchos filósofos contemporáneos enfatizan la importancia de encontrar sentido en las relaciones, en el trabajo
y en los proyectos personales. Viktor Frankl, psicólogo y sobreviviente del Holocausto, desarrolló la logoterapia, una teoría que coloca la búsqueda del sentido como la motivación principal de la vida humana. En su libro El hombre en busca de sentido, Frankl argumenta que incluso en las circunstancias más extremas, como los campos de concentración, los humanos pueden encontrar sentido a través del amor, la creatividad y la actitud hacia el sufrimiento. Frankl escribe: la vida nunca deja de tener sentido, incluso en las condiciones más difíciles. Esta idea destaca la resiliencia del espíritu humano y su capacidad para transformar el sufrimiento en un propósito. La cuestión del sentido de los humanos en el mundo ha sido abordada desde múltiples perspectivas, reflejando la riqueza y complejidad de la experiencia humana. Desde las visiones teológicas que ven el sentido como un mandato divino, hasta las posturas existencialistas que abogan por la creación personal de significado, cada enfoque ofrece una lente distinta para entender nuestra existencia. Lo que parece claro es que no hay una única respuesta. El sentido de la vida puede estar en la búsqueda de trascendencia, en la afirmación de la libertad, en las relaciones con los demás o en la aceptación del absurdo. Más allá de las diferencias entre estas perspectivas, todas coinciden en un punto fundamental. El sentido es algo que debe ser vivido y experimentado, no simplemente comprendido. En última instancia, quizás la pregunta no sea qué sentido tiene la vida, sino cómo podemos vivir de una manera que afirme nuestra humanidad y nuestra capacidad de crear significado en un mundo lleno de posibilidades y desafíos.